Hola, ¿cómo les va? Bueno, encantada de estar acá. Muy buenas tardes a todos. Un honor para mí empezar esta jornada pre-congreso y estar acá en este congreso y de invitada. Así que agradezco a la sociedad por haberme invitado. Yo soy médica, pediatra, especialista en nutrición infantil universitaria y como les decía el secretario de la mesa, coordino en realidad dos grupos del Hospital Pediátrico Garrahan, que es un hospital nacional en Buenos Aires. Uno es el de obesidad y el otro es el equipo de terapias cetogénicas, en el cual trabajo en conjunto con los neurólogos, con el doctor Caraballo, no sé si ustedes lo conocen, y con un montón de neurólogos y becarios y fellows y nutricionistas, dietistas, licenciadas en nutrición, con las cuales formamos el equipo de terapias cetogénicas y atendemos a muchos pacientes, entre ellos pacientes con deficiencia de transportador de glucosa 1, como vamos a ver ahora. ¿Tengo un puntor o algo para avanzar? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ahí me escuchan. Ah, gracias. Bueno, y la charla de hoy tiene que ver con contarles un poco cuál es la importancia de diagnosticar a estos pacientes, que eso es un rol básicamente neurológico, porque estos chicos en general no nos llegan a los nutrólogos ni a los nutricionistas, sino les llegan a los neurólogos. Y cuál es el rol o la importancia de implementar esta terapia con dieta cetogénica tempranamente en estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y también contarles que soy miembro de la reciente Sociedad Internacional Neurológica de Dieta Cetogénica, que se llama INCS, International Neurological Ketogenic Society. Es una sociedad que surgió hace 2 años recién, donde estamos todos los especialistas en terapia cetogénica del mundo, a las cuales los invitamos a asociarse y participar cuando ustedes quieran. Bueno, y hablando un poco de la fisiopatología de este síndrome de deficiencia del transportador de glucosa tipo 1, una de las cosas que tenemos que saber es que la glucosa es el principal combustible del cerebro. Eso ustedes ya lo saben, el cerebro elige predominantemente glucosa para funcionar y para crecer, y esta glucosa atraviesa estos transportadores de GLUT1 del cerebro para proveer energía a las neuronas. En esta deficiencia del transportador de GLUT1, que es una enfermedad genética con una incidencia de un paciente en 24.000, los transportadores de GLUT1 están alterados tanto en función como en número en algunos pacientes, dependiendo de dónde esté la mutación. Y lo que provoca esta alteración es que disminuye la glucosa en líquido cefalorraquídeo. O sea, lo que vamos a ver en principio es una hipoglucorraquia, ¿sí? Por lo tanto, el cerebro de un bebé que nace con este síndrome en general puede manifestar síntomas secundarios a esta deficiencia de glucosa. ¿Y por qué vamos a hablar también de la terapia cetogénica o de la dieta cetogénica? Porque hay otros transportadores en el cerebro que se llaman MCT1, que son los transportadores de monocarboxilasa tipo 1, con los que están muy diseminados muy ampliamente en el cerebro, especialmente en los niños más pequeños, y esta cantidad de transportadores cuando el niño crece va descendiendo, pero cuando el niño nace hay un montón de estos transportadores en el cerebro que permiten que pase otro combustible alternativo, que son las cetonas en este caso. ¿Y qué son las cetonas? Son el producto del catabolismo de las grasas en ausencia de hidratos de carbono, ¿sí? Y esto es un mecanismo fisiológico, no es un mecanismo patológico. Todos nosotros somos capaces de utilizar cetonas como combustible si no hay grasas, si no hay azúcar o glucosa en nuestro organismo, ¿sí? Es un mecanismo fisiológico, adaptativo, en la cual cualquiera de nosotros que consuma una dieta de menos de 50 gramos de carbohidratos, determinada cantidad de proteínas y muy alta en grasas, puede producir energía para su cerebro de esta manera.
En el caso de los chicos con déficit de GLUT1 o de los adultos, obviamente esto termina siendo una limitante, el no tener estos transportadores de GLUT, y sería esencial que empiecen a recibir este combustible apenas nazcan o incluso apenas se haga el diagnóstico. ¿Y cuáles son los síntomas? Por eso tan importante acá el rol del neurólogo. ¿Cuáles son los síntomas? El fenotipo clásico que ustedes conocen de déficit de GLUT1 es una encefalopatía del desarrollo con un bebé que nace y que tiene, por supuesto, convulsiones infantiles, puede tener también ausencias. Más adelante pueden empezar a verse las alteraciones cognitivas, los desórdenes adaptativos, déficit de atención que puede ser variable y síntomas del desórdenes del movimiento. Esto es bastante característico. Estos pacientes tienen espasticidad, ataxia, distonía, corega, tienen una marcha bastante particular. Y este, digamos, es el fenotipo clásico que decimos nosotros. Un chiquitito que empieza con convulsiones en el periodo neonatal o desde muy chiquitito. Incluso hay un síntoma que es patognomónico en estos chicos, que es un movimiento ocular con desviación de la cabeza hacia el mismo lado, que en este caso requiere de un diagnóstico precoz, como puede llegar a ser, ahora vamos a ver, una punción lumbar. Y además, en estos chicos durante el tiempo se van agregando otros síntomas, trastornos del lenguaje, distonía paroxística inducida por el ejercicio o incluso casos de hemiplegia alternante. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, lo hacemos con la clínica, viendo los síntomas de este paciente. Si es fenotipo clásico, esto asocia también microcefalia. Con una punción lumbar, que a veces lo que vemos es que se retrasa la indicación de la punción lumbar y la realidad es que no debería pasar esto. Ante estos síntomas hay que hacer una punción lumbar y vamos a ver hipoglucorraquia en esa punción lumbar. Y por supuesto el diagnóstico que también confirma es obtener a nivel molecular una variante patogénica del gen SLC2A1, que es el gen del transportador de glucosa tipo 1. Esto puede ser muy fácil, como les estaba contando, muy derechito el diagnóstico y uno encontrar la hipoglucorraquia, todos los síntomas y el molecular patogénico, pero también, y en general les diría que por experiencia, al principio cuando yo empecé a dedicarme a esta patología, el camino era mucho más tortuoso y era mucho más difícil llegar al diagnóstico. Yo recibía a los pacientes, yo no soy neuróloga, o sea, a mí me refieren los pacientes, los neurólogos, recibía a los pacientes a los 12, 13 años, que recién ahí se les había hecho el diagnóstico, ¿sí? Hoy por hoy mis últimos pacientes diagnosticados con GLUT1 tienen meses o incluso menos de un año. Y eso fue un trabajo que hemos hecho los últimos 15 años con, digamos, habiéndonos especializado, por supuesto, pero además habiendo dado charlas y habiendo escrito trabajos sobre la importancia del diagnóstico precoz. ¿Y por qué les decía que a veces el diagnóstico es más tortuoso? Porque uno puede encontrar la hipoglucorraquia, puede encontrar los síntomas y puede encontrar la variante patogénica, por lo tanto acá no hay duda. Es un diagnóstico que lo podemos confirmar y empezamos inmediatamente la terapia cetogénica, ¿sí? Para darle el combustible alternativo a este cerebro que no está pudiendo utilizar glucosa como combustible. Pero también puede ser que tengamos una hipoglucorraquia pero que no tengamos el molecular positivo, ¿sí? Y que tengamos síntomas, no tengamos el fenotipo clásico, no tenga convulsiones el paciente, quizás tenga algunas ausencias, quizás todavía no podamos ver los desórdenes del movimiento ni de la marcha, ni el deterioro neurocognitivo, porque el chico es muy chiquito. Entonces, en estos casos, digamos, esta tablita es muy... Es del doctor Klepper, que es un referente en el mundo del déficit de GLUT1, del cual yo aprendí mucho, y les va dando las posibilidades que podemos llegar a tener en cuanto a si no tenemos todas las variables del diagnóstico. Por ejemplo, si nos da positivo el molecular, pero nos dan negativo los síntomas, un chico que a veces viene, no sé, por alguna otra cosa se le hizo una punción lumbar y no vimos mismos síntomas. Yo tengo 2 o 3 pacientes que realmente
Son chicos que se ha tardado mucho en hacer el diagnóstico porque no tuvieron síntomas, no tuvieron nunca convulsiones ni microcefalia. Y cuando uno indaga en casi todos estos chicos y le pregunta a los padres si alguna vez habían visto estos movimientos oculares paroxísticos, les dicen que sí. A veces quizás es el único signo o síntoma que tiene el paciente en toda su vida y que lo manifiesta esta deficiencia energética. Pero si tenemos algún diagnóstico posible, también tenemos que considerar el inicio de la dieta. ¿Por qué? Porque empezar la dieta y que el paciente mejore inmediatamente sus síntomas habla que muy probablemente tengan déficit de glutuno. O sea que la clínica del paciente, la hipoglucorraquia, el molecular y la respuesta a la dieta son los 4 pilares en los que nosotros nos basamos para hacer diagnóstico de deficiencia de glutuno. Entonces, a los síntomas del fenotipo clásico, como verán, hay otros síntomas que pueden agregarse, ¿sí? Como por ejemplo stroke, anemia hemolítica, migraña o hemiplegia alternante, distonía paroxística inducida por el esfuerzo, todos síntomas que quizás se ven a edades más avanzadas y no como los más chiquitos que tenemos la epilepsia como marcador posible de la enfermedad. Y esto es un poco lo que les decía, esto es un trabajo muy interesante de Alisa Alter y colaboradores, y el doctor Daryl DeVivo, como ustedes saben, es la persona que descubrió el déficit de glutuno. De hecho, esta enfermedad se llamaba deficiencia de transporte de glutuno o síndrome de DeVivo. El doctor DeVivo descubre esta patología en 1991 en la Columbia University y ellos describen cuál es el curso clínico de esta deficiencia. Entonces, en chicos muy chiquititos, ven que lo que más predomina es las convulsiones, ¿sí? Que esto después, en el transcurso de la patología, de la evolución, la historia natural de la enfermedad van disminuyendo. Ay, perdón, se me fue. Después están la ataxia y la distonía, el retraso del desarrollo, y en realidad estos son los síntomas que más vemos en pacientes más jóvenes o adolescentes, ¿sí? Pacientes con retraso del desarrollo, con distonía o incluso con pocas crisis, y todos acá ven que la microcefalia es adquirida postnatal, ¿sí? Y después se mantiene en algunos pacientes. ¿Y qué pasa con esta patología? Desde que se descubrió, como les decía, en 1991 en adelante, había muy pocas publicaciones al respecto. Estas son las publicaciones que también aumentaron en relación a lo que es la terapia con dieta cetogénica. Vamos a ver en la charla de mañana qué es dieta cetogénica para epilepsia, mañana tempranito, cómo y por qué un poco la historia de la dieta cetogénica y por qué hoy por hoy está tan en boga y es uno de los 4 tratamientos no farmacológicos más importantes para la epilepsia refractaria en el mundo. Pero también vemos que en relación al déficit de glutuno, también las publicaciones en el último tiempo han aumentado por esto del interés de la comunidad médica, de los neurólogos, en conocer un poco más de este síndrome, porque como les decía, hay un subdiagnóstico enorme. Nosotros en Argentina tenemos casi 30 chicos diagnosticados. Cuando yo empecé había 2. Hace 10 años, ahora tenemos casi 30, pero si la prevalencia es 1 en 24.000, deberíamos tener muchísimos más. Y esto pasa en todo el mundo. Por eso hay un registro, que es este, para el que le interese, si llegan a tener algún paciente, que se registre en este registro internacional que está llevado a cabo por la GLUT1 Foundation en Estados Unidos, que es muy importante para tener datos y saber realmente cuántos pacientes con este síndrome tenemos en el mundo. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que pasa acá? En esta patología hay una alteración del transporte de glucosa a través de la barrera hematoencefálica, por lo tanto esto genera un déficit energético cerebral, la glucosa no puede pasar por estos transportadores y esta crisis energética necesita ser bypaseada por otro tipo de energía y en este caso el tratamiento efectivo es la terapia cetogénica que provee un combustible alternativo que son los cuerpos cetónicos
para el metabolismo energético cerebral. Los cuerpos cetónicos son 3, la acetona, el acetoacetato y el hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato, que es el que va por la sangre y es el que llega al cerebro para ejercer esta función energética. Y si vemos las necesidades energéticas cerebrales de los niños, vemos que vuelven, acá empiezo de vuelta, ¿no? La importancia del diagnóstico, la importancia del neurólogo, la importancia que estén ustedes hoy acá escuchándome en pensar en este síndrome, porque los niños necesitan mucha energía y este tiempo hasta los 12 años de desarrollo cerebral y de energía es súper importante y es una etapa crítica en el desarrollo neuronal. Por lo tanto, si no le damos un combustible alternativo en este tiempo, realmente no podemos mejorar ni cambiar la evolución de la enfermedad. Perdón. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros en el hospital con nuestra experiencia? Este es un trabajo publicado por nuestro grupo. El doctor Veneruso es un bioquímico que trabaja en el laboratorio de genética de nuestro hospital. Y lo que hicimos fue hacer un artículo que se los recomiendo, lo pueden bajar libre en PubMed, donde hablamos del algoritmo diagnóstico para los pacientes con sospecha de GLUT1. Entonces, este cuadrito es muy útil, ¿no? Porque tenemos acá cuáles son las manifestaciones clínicas sugestivas de GLUT1, un paciente que asocia desórdenes del movimiento, ataxia, distonía, espasticidad, sin etiología clara, una epilepsia refractaria de inicio temprano, asociada o no a movimientos anormales. Acuérdense de los movimientos oculares, acá están, los movimientos anormales paroxísticos, los oculares, control completo de las crisis con la dieta en un paciente con epilepsia refractaria. En general vamos a ver que cuando uno le da dieta cetogénica a un paciente con epilepsia refractaria, la tasa de respuesta es de un 60% y un paciente de 10 pacientes controlan 100% las crisis. Cuando uno le pone dieta cetogénica a un paciente con epilepsia refractaria y ve que hay un control inmediato de crisis, eso tiene alta sospecha ese paciente de ser un déficit de GLUT1 no diagnosticado. El otro caso, los otros casos que también responden muy bien a la dieta cetogénica es la epilepsia mioclónica tónica, como vamos a ver mañana. Entonces, pueden tener estos chicos también síntomas parecidos a los pacientes con epilepsia mioclónica atónica o epilepsia ausencia de inicio temprano antes de los 4 años. Esto es lo que nos tiene que sugerir o pensar en también descartar GLUT1, que es lo que vamos a hacer. Como primera medida, hacer una punción lumbar. Y esta punción lumbar hay que hacerla bien, porque a veces nos pasa que vienen pacientes con punciones lumbares que cuando uno indaga la técnica no están bien hechas. Por supuesto hay que hacer un ayuno entre 4 y 6 horas. Hay que sacar glucemia plasmática previa a la punción lumbar. Después tenemos que medir glucorraquia, que en general es muy baja, es menos de 40, pero puede ser entre 16 y 50, pero esto es una glucorraquia que nos hace pensar en deficiencia de GLUT1. Podemos hacer este radio, como les decía, de glucorraquia y glucemia, por eso le sacamos glucemia antes de la punción lumbar, y si ese radio da menos de 0,6 también es indicativo o sugestivo de déficit de GLUT1, y un ácido láctico que puede estar normal o disminuido incluso. Entonces, una vez que uno tiene esta hipoglucorraquia bien diagnosticada, inicia inmediatamente la dieta cetogénica. No espera a tener el estudio molecular. Uno lo va pidiendo el estudio molecular, pero no espera a tener el estudio molecular para empezar la dieta. ¿Sí? Se puede empezar solamente con la sintomatología y la punción lumbar. Les digo esto porque me ha pasado muchos neurólogos que refieren pacientes muy tarde diciendo, bueno, tengo un molecular que es un significado incierto, no es patogénico, realmente no es patológico, es significado incierto, las famosas BUS, ¿sí? Que ahora todos los test genéticos recibimos estas variantes de significado incierto y no sabemos qué es. Pero si tenemos la hipoglucorraquia y tenemos los síntomas, por más que la mutación sea de resultado incierto, hasta que esperamos quizás hacer un estudio por MLPA o secuenciación Sanger, podemos empezar el tratamiento. Básicamente es una urgencia, ¿sí? Yo he empezado
dietas cetogénicas en pacientes con GLUT, con sospecha de GLUT1, no sé, viernes a las 4 de la tarde, último horario del hospital, y realmente hacemos de todo para que ese paciente empiece lo antes posible. Y también se los recomiendo, es el consenso internacional que se publicó en el año 2020. Acá estamos varios, el doctor Klepper, como les decía, acá estoy yo, acá está el doctor De Vivo. Bueno, hay mucha gente muy, digamos, que ha trabajado mucho y sigue trabajando mucho en estos pacientes. Y esto es las guías de recomendaciones internacionales que les recomiendo también que lean. Están en la revista de Epilepsias, se descargan gratis. Y por supuesto tienen un montón de recomendaciones desde el diagnóstico hasta el manejo clínico de estos chicos. Y lo que todos acordamos, por supuesto, acá es que esta terapia es el gold standard de tratamiento para esta patología, que esta heterogeneidad de la que hablamos hoy con respecto al fenotipo neurológico puede retrasarnos el diagnóstico, así que es importante hacer la punción lumbar. ¿Y por qué es tan importante empezarla cuanto antes? Porque hay un montón de trabajos. La doctora Valentina De Giorgis, que trabaja en Italia, que es muy experta en esto y ha hecho muchos trabajos de esto, han encontrado mucha correlación entre el inicio temprano de la dieta y la evolución neurocognitiva de los pacientes. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Como les decía, ahora los pacientes son referidos más chiquititos y yo tengo pacientes muy chiquitos que han empezado la dieta de muy bebés y que realmente son chicos prácticamente sanos y normales. Y la dieta cetogénica sí es difícil, es un cambio completo en relación a los macronutrientes. Como ustedes saben, la pirámide clásica, acá están todos los carbohidratos, después vienen las proteínas, después vienen las grasas y nosotros damos vuelta a esta pirámide de los que hacemos terapia cetogénica y les damos una dieta que la base es la grasa, la proteína es moderada y tiene muy poquititos carbohidratos y estos carbohidratos son absolutamente contados. Hay varios tipos de dieta cetogénica, mañana vamos a hablar más de esto, pero si ven la relación de una dieta habitual, la parte celeste son los carbohidratos y las verdes son las grasas. Miren lo que es una dieta clásica, ¿no? Son todas grasas, 90% de grasa y muy poquitito de los otros dos. Y hay algunas variaciones de la dieta clásica que son más flexibles, que también utilizamos a veces en algunos pacientes con déficit de GLUT1. Acá están las indicaciones de los tipos de dietas que hacemos en relación a, digamos, el radio cetogénico es como la potencia de la dieta cetogénica. Mayor radio, mayor grasa y más potente, digamos, es la inducción en cetosis. Entonces, los pacientes con dieta cetogénica clásica, en general, se la indicamos a los chicos muy chiquititos, a los que necesitan más cetosis para que ese cerebro funcione mejor, y a medida que los pacientes crecen, en general las dietas se van modificando para hacer algo más flexible y más sostenible en el tiempo. Algunos aspectos específicos de la diferencia que tenemos cuando manejamos dieta cetogénica para epilepsia refractaria y para déficit de GLUT1, el principal es la indicación. ¿Sí? Para epilepsia nosotros indicamos dieta cetogénica ante la falla de 2 o más fármacos antiepilépticos. En cambio, para GLUT1 es la primera línea de tratamiento. ¿Sí? No esperamos a medicar y a ver cómo andan con medicación para indicar la dieta. De hecho, la mayoría de estos pacientes cuando empiezan la dieta se les saca la medicación que tienen. Es primera línea de tratamiento tanto para el desorden de movimiento y el desarrollo neurocognitivo. Y acá dijimos el inicio al diagnóstico y cuanto antes. La duración en epilepsia en general es opcional, pueden ser 2 años, pueden ser 3, pueden ser 8, dependiendo síndrome epiléptico del tipo de respuesta. Pero en GLUT1 en general la dieta cetogénica se empieza de muy chiquitos y se sigue hasta la adultez. No sabemos hasta cuándo todavía, pero casi siempre es algo que en general es un tratamiento hasta que la terapia génica avance, la terapia con stem cell avance. Hay un montón de terapias ahora en estudio. Por ahora los expertos recomendamos seguir con este tratamiento hasta la adultez. La dieta bajo índice glucémico, que es una dieta mucho más fácil de hacer y que genera mucha menos cetosis, en general no es una variación que usamos en GLUT1.
Sí tenemos que hacer monitoreo de cetosis en sangre. En general no nos sirve el monitoreo de cetonas en orina, como puede pasar con un paciente con epilepsia. Dosamos niveles de carnitina, porque como ustedes saben, la cetosis crónica genera déficit o depresión de carnitina, por lo tanto tenemos que dosarla y eventualmente suplementarla. Y por supuesto, como todo tratamiento, la terapia cetogénica tiene algunos efectos adversos, por eso tiene que estar hecha por expertos en metabolismo, en nutrición, nutricionistas y en equipo con el neurólogo para monitorear efectos adversos en estos pacientes, porque es fundamental que no les pase nada, que no tengan cálculos renales, que no tengan déficit de crecimiento, que no tengan hipercolesterolemia, porque va a ser un tratamiento que van a tener que tener durante muchos años de su vida. Por supuesto, como les decía, para monitorear esto, uno hace estudios de laboratorio cada 3 meses, cada 6 meses, va evaluando al paciente para evitar efectos adversos. Un trabajo publicado hace unos años hizo un reporte de cuáles eran los efectos adversos más frecuentes en pacientes con deficiencia de GLUT1 y en general lo que dicen es que la mayoría de los pacientes no tienen efectos secundarios a la dieta. Realmente estas familias, estos padres se convierten en expertos de dieta cetogénica. Las madres son unas genias porque se aprenden y se la rebuscan y se juntan en grupos y están conectadas y realmente son muy expertas en el manejo de la terapia, no solamente de la comida, sino de toda la suplementación y todo lo demás, así que nos ayudan un montón. 6% de efectos gastrointestinales, algunos pacientes pueden tener hipoglucemia al inicio, una pequeña parte de estos pacientes pueden tener alguna alteración en el crecimiento o disminución de peso. Y otra de las cosas que nos queda para ver cómo vamos a hacer, más que nada con los chicos adolescentes o adultos que ya llegaron a esa edad, es el tema del cumplimiento de la dieta y la adherencia, porque obviamente a mayor tiempo de dieta, esto, por supuesto, la motivación va bajando, los chicos se convierten en adolescentes y ahí empiezan un poco los problemas para cumplir con este tratamiento tan estricto durante tanto tiempo. ¿Qué hicimos nosotros para mejorar todo eso? Hicimos reuniones, hacemos reuniones anuales. Este es el equipo de mis nutricionistas. Hacemos en general una reunión anual con todas las familias. Como les decía, la primera vez éramos 3, 2 familias y yo, y después, esto es uno de los últimos años, viene la cantidad de familias, de familiares, de cuidadores que vienen al hospital una vez por año a seguir aprendiendo. Este es Gabriel, que les decía, el de la gente genética del laboratorio, explicándole a los padres cómo se hace el test genético, qué es lo que significa cada variante. Así que son padres que saben mucho de no solo de la dieta cetogénica, sino también de todo, y preguntan un montón y están siempre ávidos de información. Entonces, como es corta esta charla, yo seguiría hablando años, pero básicamente los mensajes que quiero que les queden a ustedes como neurólogos y neuropediatras de la sala es que hay un subdiagnóstico de esta patología en todo el mundo, que el diagnóstico temprano es muy importante y depende de ustedes básicamente de pensar esta patología cuando llegan estos pacientes, y que la terapia con dieta cetogénica implementada precozmente puede cambiarle el pronóstico de vida y de la enfermedad de estos chicos. Y nada más, les agradezco mucho su atención. Este es uno de los encuentros con todas las familias y los grupos. Bien.